Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Luis Iván, ¿cómo está? Gracias por la puntualidad. Buenas tardes, Karen. Hola, profe. Me escucha perfectamente, ¿verdad? Perfecto, un poquitito cortado así de repente, pero te escucho bien. Vamos a dar el par de minutos que faltan para que se nos conecten los demás compañeros. Estaba viendo que nuestra clase es pequeña, somos 9, ¿verdad? Así es que los ejercicios y las participaciones pueden perfectamente ser dinámicas, ya que somos pocos, ¿verdad? Ya que somos pocos. Ya tienen preparados la presentación de su libro o su serie o su película favorita. Bueno, profe, yo inicialmente quería hablar de Juego de Tronos, pero como usted lo puso de ejemplo al primer día, entonces le tuve que cambiar. Bueno, no, pero no importa. Realmente el objetivo del ejercicio es que primero que ustedes hablen de lo que conocen, de algo con los que están sumamente familiarizados. ¿Por qué? Para empezar a soltarlos, ¿verdad? El objetivo de ahorita es que ustedes tengan la oportunidad de hablar con la fluidez propia de ustedes sin mayor preparación, un tema sumamente conocido y que después tengan la oportunidad de retroalimentarse a ustedes mismos. ¿De qué manera? Viendo las grabaciones de esta clase. Entonces, que ustedes puedan hacerse una autocrítica y decir, hombre, yo tengo esta muletilla y no me había dado cuenta, porque realmente todos tenemos alguna y nos cuesta muchísimo realmente deshacernos de las muletillas. Ni siquiera nos damos cuenta a veces que las tenemos, hasta que alguien nos hace una referencia a ellas. Entonces, eso básicamente es el objetivo del primer ejercicio y vamos a estar trabajando en este sentido. Entonces, con lo que te sientas más cómodo, si quieres hablar de Juego de Tronos, perfecto. Si quieres hablar de otra, perfecto. Dime, Luis Iván. Una pregunta, profesora. Dime. Usted subió en la plataforma que tenemos que mandar un trabajo, el trabajo escrito, el ejercicio, ¿correcto? Fíjate que precisamente yo estaba hablando con la profesora Mayra al respecto. Creí que no lo habían visto todavía. Lo que sucede es que yo he diseñado la clase con una tarea para cada semana, ¿no? Pero por instrucciones de la universidad la primera sesión no íbamos a dejar tarea porque todavía están en proceso de inscripción. Entonces la profesora Mayra lo que hizo fue corrérmelas, pero como yo ya estoy haciendo este ejercicio con ustedes, la tarea de la próxima semana va a ser otra, que ya hoy queda en ese mismo que tú ya vistes. La diferencia es que va a cambiar el texto del ejercicio, porque lo que vamos a hacer para esta semana como tarea es el análisis de dos tipos discursivos. Y va a estar interesante, ¿sí? Porque vamos a analizar el estilo discursivo de Barack Obama y el estilo discursivo de Donald Trump. Entonces en eso va a consistir el trabajo para la próxima semana, pero ya se lo vamos a cambiar. Ya hablé con la profesora Mayra, ¿sí? Y le expliqué de que ya nosotros estamos haciendo como ejercicio lo de ahora del libro y todo eso, porque sí va a ser la primera tarea, pero entonces lo cambiamos a hacer ejercicio. Muchachos, vamos a ver, ya son las 3:17, sus compañeros ya deberían de estar inscritos. Tenemos nada más, vamos a ver, a Karen, a Luis Iván y a Cintia. Bueno, Hola, esperemos profe. Hola, ¿cómo estás, Cintia? Bien, bien. Estuve en la sesión anterior, por eso la saludo, pero aquí estoy y ya tengo también preparado mi trabajito. Excelente, bienvenida. Vas a ver cómo te va a gustar esta clase. Y bueno, ya que no estuviste en la sesión anterior, te actualizamos de que los dos exámenes, las dos evaluaciones, mejor dicho, las dos evaluaciones van a ser presenciales y van a ser prácticas. En el primer examen, en la primera evaluación, nos vamos a reunir allá en la universidad y vamos a hacer un debate.
el cual vamos a ir nosotros ya pensando y eligiendo el tema en el cual vamos a debatir. Y el examen final vamos a hacer ya lo que es práctica de oratoria jurídica. Vamos a trabajar en interrogatorio, en contrainterrogatorio, vamos a trabajar en alegatos iniciales y en alegatos finales, ¿verdad? Porque nos resulta como que muy complejo montar una simulación completa. A nosotros lo que nos interesa es ver o preparar una introducción discursiva. O sea, un discurso que podamos mantener por un tiempo determinado, de 5 o 10 minutos, y entonces ahí es donde vamos nosotros a trabajar en esas cuestiones puntuales. Vamos a ver María José, y quién más se me acaba de conectar, y Juan Manuel Camacho. Perfecto, bienvenido muchacho. Bienvenido. Bien, ya tenemos 5, ya tenemos quórum. Así que si gustan podemos empezar con nuestro ejercicio. Para quienes no estuvieron la semana pasada, este día nosotros vamos a hacer un ejercicio que va a acumular un punto. Mucho gusto, aquí tomo nota. Henry, ¿verdad? Sí, profe. Estoy ahora con María José porque mi teléfono sigue dañado hoy. Perfecto, perfecto. Acá ya te puse, pues ya tenemos quórum. Entonces, para los que no estuvieron la semana pasada, el ejercicio de hoy va a constar en algo sumamente sencillo. Es que ustedes se presenten y nos cuenten a la clase sobre su libro favorito, su serie favorita o su película favorita, lo que ustedes gusten. Pero el objetivo no es solamente que me cuenten, pues que de repente, qué sé yo, la serie El Rey es la vida de Vicente Fernández y que tuvo 3 hijos, no, que me argumenten. ¿Y cómo me van a argumentar ustedes una serie? Bueno, me van a hacer, por ejemplo, un análisis de decir, me gusta la serie porque enfoca todo el esfuerzo que un personaje que llegó a ser una figura pública tan importante vivió, luchó, o sea, que me argumenten, no sé si me explico, ¿verdad? Con respecto a la cuestión. Una cuestión sencilla, un tema perfectamente conocido que nos va a ayudar a quitarnos la pena, a quitarnos el velo de que me da pena hablar, tengo pánico escénico, etcétera, etcétera. ¿Quién empieza? Karen creo que me había pedido hablar primero. Sí, profe, yo voy a empezar. Pongo mi cámara. Sí, por favor. Ok, me dice si me mira. Mira, creo que está como estirada la imagen. Me miro como estirada. Te ves perfecto, Bueno, dale. ok, yo quiero hablar del libro El Principito, que es un libro que, bueno, es una novela corta de Antoine de Saint-Exupéry, que fue publicada en 1943. Y a pesar de que se conoce pues como un libro infantil, que inclusive en muchas escuelas se lo dan a leer a los niños, a mí me llama la atención este libro en particular, me parece pues diferente porque aunque es una novela infantil, un niño no tiene la madurez suficiente para comprender todos los temas que toca este libro. Entonces te invita a que lo releas y lo releas y lo releas conforme va adquiriendo esa madurez. Pues entonces yo por lo menos lo he leído un montón de veces, porque conforme uno va viviendo esa experiencia se va identificando con algunas historias que cuenta, ¿verdad? El libro. Bueno, también bueno, lo del libro, por mencionar algo así rápido del libro, es como que él, aparte de escritor, pues era aviador y entonces una parte del libro está basada en su propia experiencia de que como aviador su avión se estrelló en el desierto del Sahara y entonces esos días que él estuvo ahí pues sin comer ni beber, estuvo alucinando y miró al zorro y lo demás y todos los demás personajes que puso pues, en su novela. Entonces, bueno, a mí me gusta este libro por eso, porque yo he tenido la oportunidad de leerlo varias veces y cada vez que lo leo voy comprendiendo más la historia del libro, porque uno se identifica conforme va viviendo experiencias similares. Pues. Acerca de los personajes, igual me he identificado con muchos de los personajes, desde la Rosa hasta el vanidoso, hasta el rey, o sea, todos, inclusive hay un farolero que representa pues como al trabajador, ¿verdad? Como todos estamos dentro de este sistema que somos esclavos, pues que trabajamos, todos somos asalariados, tenemos que ir al trabajo y toda la rutina se repite una y otra vez todos los días. Entonces, esa parte también me he identificado con ese personaje y también pues con la Rosa, con el vanidoso
Pero el principal, pues obviamente es el Principito, es el personaje principal de la historia, que también me he identificado con el Principito porque me parece que su misma curiosidad que es como un niño inquieto, ¿verdad? Que no se está cómodo en ningún lado, él quiere ir probando, por eso va de planeta en planeta, con esa curiosidad que lo llama, porque no se siente satisfecho con lo que va viendo, sino que se va decepcionando con cada cosa que va viendo, nada lo satisface. Entonces, igual me he sentido identificada con el Principito pues, en esa parte de su curiosidad y de su inquietud, de conocer una cosa y otra, y cómo también es un libro como filosófico porque te invita a pensar, a meditar, a reflexionar acerca de distintos temas desde la muerte, el amor, la amistad, la separación, un montón de temas que por eso digo que aunque esté catalogado como un libro infantil, realmente no lo es porque un niño no tiene la capacidad de comprender todos esos temas. Entonces por eso yo pienso de que es bueno leerlo ya cuando uno sea adulto, pues que ya puede identificarse y más o menos entenderlo. Y ya, eso. Hombre, te felicito. Se ve que lo has leído más de una vez. Te comento que es uno de mis libros favoritos también, mis libros de sobremesa que siempre tengo en la mano. Coincido que no es un libro para niños y de hecho, Exusbury sí basó su experiencia en una experiencia propia, pero además cada uno de los personajes tiene un simbolismo muy particular dentro del contexto de su vida. Por ejemplo, la Rosa era su compañera, su esposa Consuelo Suncín, que debo decir que además, se lo digo a todo el mundo así, con orgullo, la Rosa del Principito era salvadoreña, era doña Consuelo Suncín, que fue la que inspiró ese personaje y efectivamente en el Principito se van desarrollando, cada planeta desarrolla una inconformidad, una búsqueda de algo dentro de la conciencia del propio autor para llegar finalmente a la conclusión ya cercana a la muerte, al hecho de que, como dice la frase famosa del libro en la que se condensa el libro, lo esencial es invisible a los ojos. Todo lo que buscaba estaba en esa rosa, que para él era especial. ¿Por qué? Porque era él quien la cuidaba. Entonces es un libro que tiene mucha más profundidad de la que todos creemos y es excelente. Con respecto a tu participación, me encanta el entusiasmo. Es decir, se nota cuando alguien habla de lo que le gusta, se nota el entusiasmo, me gusta. ¿Has notado, creo yo, a estas alturas que tenés un par de muletillas que no sé si son muletillas continuas o simplemente que van surgiendo por la rapidez de la forma en la que hablamos, como por ejemplo como por ejemplo, verdades de las más comunes que todos tenemos. Y es importante nada más identificarlas para irlas en el camino subsanando. ¿Quién sigue? A ver cómo me van a entusiasmar ahora. Ya me dejaron con ganas de leer El Principito otra vez. ¿Quién sigue? Profe, quisiera yo tener mi participación, pero creo que va a tener la otra cara de la moneda. A ver, Pues, cuénteme. algo breve antes de como introducción es comentarle pues de que mi personaje, aprovechando de que a mis 37 años estoy estudiando a Rubén Darío. No me interesaba de lo más mínimo 36 años después, ¿verdad? O antes, perdón. Pero dije yo, hombre, estoy estudiando cátedra de Rubén Darío, necesito no sacar una buena nota, sino más bien empaparme del tema, conocer, ya que no tenía ningún interés. Entonces mi presentación va a consistir pues en hablar del Príncipe de las Letras Castellanas en una biografía de un video que hemos estado estudiando que se llama Un genio sintético y que tenemos como expositores al doctor Tunerman, a un nieto de él de apellido Darío Salgado, hay una psicóloga también y hay otro historiador o biógrafo, mejor dicho, de Darío. Entonces, pues conocemos de que, voy a iniciar, ¿verdad? Conocemos de que Darío empieza a leer y a escribir pero a muy temprana edad, hablemos de 2 años. Luego sus padres se separan, sí, ¿verdad? 3 años. Sus padres se separan
debido a un maltrato pues, que le daba el papá a la mamá, y dejan huérfano a Darío. Dejan en manos de su tía y el coronel de doña Bernarda y el coronel Sarmiento. Gracias a Dios, ¿verdad? Después de haber estudiado todo esto, creo que él cae en buenas manos a pesar de todo, porque llega a un hogar en donde ahí se le despierta su interés a muy temprana edad, siempre mencionándolo, de 6, 7 años, él empieza a ver, imagínense, era en la casa de un coronel donde pues ya sabemos de que los coroneles vivían muy bien, de que se relacionaban con la alta jerarquía de un país y habían banquetes y celebraciones a menudo. Entonces ese tipo de personalidades va despertando el interés de Darío por la cultura, por la política y por la misma sociedad. Y empieza a destacarse, empieza a escribir prosa y verso a muy temprana edad. Bueno, a los 14 años va a trabajar, dice, a una sastrería donde una tía, donde se enamora de una prima. Creo que se llamaba Inés, la muchacha. Se enamora de su prima. Luego, pues, es separado. Se va para El Salvador, se casa con otra señora, creo que se llama, permítame, aquí tengo el dato, Rafaela Contreras, con quien tiene un hijo. Y Darío parece ser que se regresa para estos lados y deja al niño abandonado, así como lo abandonaron a él quizás. Quien lo vuelve a reconocer 20 años después, el muchacho lo busca a Darío y es un golpe pues muy fuerte para él emocionalmente, porque ya Darío ya era un poeta, ya Darío ya tenía el problema del alcoholismo, ya Darío quería salir adelante, pero sufría de trastornos y no era nada fácil la vida del poeta. Se casa con Rosario Murillo, con engaños de su hermano o cuñado de Darío, este era Andrés Murillo, quienes lo avanzan en un chacobo, popularmente como le decimos, y le dicen de que tiene que honrar a la hermana. Lo llevan a una fiesta, le dan licor y le siguen dando licor, y hasta el sacerdote ya le tenían listo y lo casan. Terminando odiando a su misma esposa. Viaja ya a lo que es España, donde empieza a escribir y redacta Azul, redacta prosas profanas, pero no era nada fácil. Dice que en Valparaíso Darío llega a Chile y más bien en vez de ser recibido de una manera pomposa, donde lo vieron pues de que le faltaba, nosotros aquí popularmente pues, le decimos, le faltaba pedigrí. No tenía Darío esa clase, esa esencia que la burguesía chilena pues estaba acostumbrado, y de hecho en el hotel donde lo iban a hospedar le dicen, no, espérate, te vamos a buscar un lugar más cómodo, y termina ahí en una situación estrepitosa, teniendo que fiar los trajes para asistir a eventos, y hasta se escondía de las personas que les debía, pues porque no fue muy remunerada toda este acontecer de nuestro poeta. Luego dice que se da cuenta de las muertes de sus padres, y son cosas de que cuando Darío empieza a sufrir las pérdidas de sus hijos, se le murieron, si mal no me equivoco, 3 o 4, creo que fueron 3. Una recién nacida, un niño de tétano y el otro como de viruela, quedando solamente uno, el casado con Francisca Sánchez, que fue el heredero, pues, ¿verdad? Y de hecho, cuando fue embajador en Colombia, que de aquí de parte del gobierno de Nicaragua, pues le ofrecieron demasiado poca plata para el cargo que ostentaba, y de hecho se tiene una deuda con él hasta la fecha. Entonces, pero hay algo que me llama la atención, porque estas personas en el documental, en la exposición, dicen excepcional de principio a fin la vida de Darío. También vemos de que las personas que se le acercaron a Darío no eran de fiar, no eran de confiar, decían ser amigos de él, y nada que ver, pues cuando Darío tenía dinero,
ellos se aprovechaban de él. Cuando Darío no tenía dinero, ellos se le apartaban de él. Le hizo un poema a Margarita de Baile, que era hija del doctor de Baile, amigo de Darío. Lo remarco entre comillas, porque pues para mí fue un sacrilegio lo que hizo con el poeta ya muerto, de sacarle el cerebro y quererlo estudiar. Y el hermano siempre de la Rosario Murillo, quererlo vender al diario La Nación de Colombia, cuando este diario ni siquiera estaba interesado en comprar el cerebro de Darío, dizque para dar un estudio de él. Y pues él muere el 6 de febrero de 1916. Y otra cosa que no comparto con los expositores, y no quiero sonar como crítico de él, pero si me mencionas que él murió de cirrosis, entonces yo también voy a creer que sí era un alcohólico. Pero estos expositores dicen y lo defienden de que no era así, de que Darío sí tomaba, pero que era muy responsable y que él escribía cuando estaba sobrio. Pero yo considero de que cuando vos tenés el dolor, que es lo que se vive con nuestro poeta, es que él le da la pauta para escribir todo lo que él logró escribir y llegar hasta donde él logró llegar con Azul, con Prosas Profanas. Y la prueba está que ya tiene, si no me equivoco, más de 150 años de fallecido y él sigue siendo estudiado y él sigue siendo mencionado. Entonces esa es mi exposición. Gracias, profe. El arte por el tormento, ¿verdad? El arte gracias al tormento, que ha sido la cuna de muchos temas en lo del arte. Bien, Henry. Me encantan las pausas que usa, el uso cronológico. Prácticamente nos diste una biografía no solo condensada, sino que además interesante. Utilizaste la técnica del pequeño chascarrillo como para hacernos reír, que eso nos hace mantener la atención dentro del contexto de un discurso. Ofreciste argumentación. ¿De qué forma? A través de datos biográficos específicos, ¿verdad? Como fechas, como situaciones específicas. Entonces estuvo muy bien. Muy poca muletía, o sea, porque manejas muy bien las pausas y eso hace de que uno se vaya dando cuenta de las muletillas. Básicamente no identifiqué, no apunté muletilla, no identifiqué en qué hay que mejorar el manejo del tiempo, en el sentido de que un discurso debe estar ceñido a un determinado tiempo. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de 3, 4 minutos, ¿verdad? Ese manejo del tiempo, que por supuesto esa es una minucia comparado con la construcción, que es la base fundamental de un discurso. Felicitaciones. Además, me dijiste un par de datos de Rubén que no conocía. Aunque te faltó mencionar a Francisco Gavidia, mi salvadoreño, que le ayudó con el método isabelino. Tuvimos muy buenas relaciones. Es el poeta de Centroamérica, realmente, el gran poeta de Centroamérica, que además le hizo una oda a Centroamérica, y nosotros en el sistema lo utilizamos mucho en los discursos. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña, hablando de la gran patria centroamericana, ¿verdad? Así es que, bueno, muy bien. Cintia, el micrófono es suyo, compañera. Gracias, profe. Saludos a todos, muchachos. Yo soy un poco más de investigación, de misterio, de drama, y a mí me ha encantado siempre este tipo de series, de películas, y la serie que yo traigo a exponer y a recomendar es CSI Miami. Es cierto que hay varias versiones de CSI Vegas, Nueva York, pero a mí me ha gustado siempre CSI Miami por el liderazgo que tiene el teniente Horacio Kane, porque él lidera el laboratorio de criminalística y le da el lugar a cada uno de sus investigadores. En la serie lo que vemos es la investigación de crímenes que tienen que ver con suicidios, muerte, asesinatos, todo lo que tenga que ver con delincuencia. Entonces, me he enfocado, creo, en la parte de este tipo de serie o de este tipo de contenido,
porque mi personalidad es así, bien analítica, bien investigativa. Entonces, a lo largo del desarrollo de cada caso que se va ejecutando en la serie, lo que nos lleva es a que comencemos a maquinar y a revisar cada punto de los casos que se van investigando y al final descubrir quién es el culpable. En la serie también nos ayuda a ver los mínimos detalles y a veces nosotros creemos de que es ahí donde está el culpable y en el mínimo detalle se encontraba quién era el verdadero culpable. Horacio Kane es un líder porque a la vez de que él le da el lugar a cada uno de los investigadores, toma recomendación de él y al final llega a la verdad. Este tipo de serie me gusta a mí y lo he trasladado no solo en series, sino en películas, en libros. Y yo cuando empecé a hacer este ejercicio comencé a buscar qué era lo que iba a presentar. CSI Miami lo decidí hablar sobre el tema porque la vi repetitivamente desde mi tiempo de juventud. Comencé a ver la serie, veía cada capítulo, veía un caso diferente, a veces se repetía el mismo caso y siempre continuaba viéndolo. A veces entre diferentes países hacían también conexiones entre los casos para poder descubrir quién era el culpable. Quise también traer a colación no solo la serie, sino un libro, porque como en el ejercicio decía, recomiéndenme si puedo, si es interesante y poder dar lectura a un libro. También quise presentar un libro que se llama La Jota de Corazones, que es de Patrick Conway. Es una escritora que se basa también en novelas de crimen, pero el personaje está basado en la médico forense. En la serie vemos a la parte policial investigando y todos los expertos, pero en el libro vemos desde el punto de vista forense. Y todo relacionado siempre a la criminología. Entonces, ¿qué pasaba en esta? La médico forense, Kay Carpeta, ella decía que el cuerpo le hablaba. El cuerpo iba diciendo quién era el verdadero culpable. Y en ambos documentales, en ambos documentos, muchas veces está inmerso la parte de corrupción, la parte como tiene que ver de la manera policial, también cómo influyen las autoridades para poder resolver un caso. Entonces, quise basar mis dos experiencias en tanto desde la parte de vista policial como desde la parte de vista médico forense, porque la parte analítica, la parte investigativa, creo que es un enfoque muy importante y más para la carrera de nosotros, porque eso es lo que vamos a tratar de llevar cuando vamos a resolver un caso, la investigación, el análisis y al final llegar a ese contenido que tenemos que alcanzar. Excelente, Cintia. Las pausas que manejas me gustan mucho, realmente va bien. Hablaste de dos temas diferentes, pero que tienen que ver materialmente con lo mismo. Y fundamentaste el hecho de que tanto el libro como la serie te gustan por la misma situación. Tu interés en la investigación, que está muy ligado ¿a qué? A tu personalidad. Nos narraste un gusto tuyo con mucha coherencia, hiciste un buen manejo del tiempo, únicamente identifiqué la muletilla del E, que se repitió, pero te repito, no existe, creo yo, alguien que no tengamos una muletilla que nos cuesta identificar, que nos cuesta sobre todo apartarla de nuestro discurso. En general, muy bien. Muy bien, la verdad, muchachos, es que me han resultado un grupo bastante elocuente. Me encanta, me encanta. ¿Quién sigue? Bueno, ¿y qué se me hizo la mitad de la clase? Que ya se me desconectaron. ¡Qué barbaridad! El punto es por toda la clase, no solamente para que los tome nota al principio. ¿Quién sigue? Vamos a ver. María José. Juan Manuel. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, gusto verte otra vez, María José. El micrófono es tuyo.
Disculpe, la semana pasada estuve, pero no pude hablar porque la verdad que tenía mucho ruido de fondo, entonces no pude hablar, pero sí estuve presente. La serie en la que yo quiero hablar es una serie de trama adolescente. La verdad es que yo soy bastante fanática de ver este tipo de series porque me gusta ver lo quizás sobreexagerado que están estas tramas de tipo cómo realmente no se vive la adolescencia, porque aquí en Latinoamérica yo sinceramente no veo que la adolescencia se vea reflejada desde un punto de vista donde los adolescentes somos o fuimos influenciados por vivencias sexuales sobreexageradas o yéndonos desde la perspectiva de tener malas influencias como por ejemplo el consumo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, temáticas así, veo que son bastante tomadas en cuenta en este tipo de series y a mí me llama la atención cómo se ven desde el punto de vista quizá anglosajón, tomando desde ese punto de vista junto con el punto de vista latinoamericano. La serie de la que yo voy a hablar es una serie que se llama Los Rompecorazones o se llama también Aprendiendo a Vivir. En inglés se llama Heartbreak High. Es una serie de 200 capítulos y trata diferentes temáticas como por ejemplo el aborto, el feminismo, el consumo de alcohol, de drogas, pero también lo toma desde un punto de vista moderado, viéndolo desde el punto de vista que es una serie de los años 90. Siento que tocar ese tipo de temáticas en esa época era bastante tabú porque aún hoy en día ese tipo de temáticas no son muy abordadas en el contexto real. Los personajes que más me han llamado la atención en esta serie son dos. La primera es un personaje que realmente no apareció mucho en la serie, pero me llama la atención porque yo tenía la perspectiva de que en Australia solamente había gente blanca, la serie es australiana, por cierto, solo había gente blanca, eh, pero no, esta serie me ayudó a ver de que Australia es un país que donde hay muchas etnias, es un país multicultural donde hay gente tanto de etnias asiáticas, afroamericanas, latinos. Esta muchacha es latina, específicamente de El Salvador, es centroamericana, y a mí me llama la atención porque al principio en el capítulo de ella nos muestra que ella está preocupada porque se tiene que hacer cargo de sus hermanos, no sabemos dónde está su mamá, no sabemos dónde está su papá. Ella a lo largo del capítulo se va desenvolviendo y dice que ella tiene que hacerse cargo de sus hermanitos porque en esa época en El Salvador estaban las elecciones presidenciales y había una guerra civil. Al papá de ella lo agarraron, los de la guarda, lo agarraron porque él era maestro, lo golpearon, parece que estaba con los opositores, la verdad que no dan mucho contexto de eso, y al papá lo dan por muerto. Y entonces ella, ella aún tiene la esperanza de que su papá está vivo, su mamá va hacia El Salvador a ver si realmente su papá está vivo. Y me llama mucho la atención como al final de la serie dan a entender que él sí está vivo y retratan todos los sucesos acontecidos en El Salvador. Me llama la atención cómo en un país como Australia se visibilizaron ese tipo de temas en el contexto centroamericano, porque nosotros hablamos con gente de otros países, quizás estadounidenses, europeos, gente de Australia que están en Oceanía, y ellos creen que Latinoamérica es solo México. Y me llama la atención cómo se aborda la perspectiva de otros países. El segundo personaje que más me llama la atención es un muchacho que en la serie se muestra demasiado homofóbico, machista, racista. Él es australiano, es completamente australiano, y conforme va pasando la serie nos muestran de que él básicamente es un marginado, él no se interesa por el estudio, la policía lo busca, él se mete en conflictos en la calle y con ayuda de los maestros él se va transformando, él va cambiando, él mira que la vida tiene otras oportunidades, mira que no solamente puede seguir el camino de su familia porque su familia también está involucrada en cosas criminales. Él decide cambiar con ayuda de los maestros, él se da cuenta de que su verdadera pasión es la literatura y decide continuar con sus estudios y pasa de ser una persona que es buscada por la policía
a ser una persona que se dedica a la escritura. Por lo tanto, a mí me llama la atención esta serie porque es un poco más realista conforme al contexto de nosotros, al contexto de los adolescentes y adultos jóvenes reales, no solamente enfocada en cómo los vicios nos van transformando o lo ven de una forma positiva, porque hay muchas series que toman este tema, el tema de las adicciones, como algo divertido, como que, consumir drogas o tuani, sos el mejor. Aquí toman este tipo de temas como algo serio, como algo realista. Por eso me gusta esta serie y la recomiendo. ¿Cómo se llama la serie? Excelente, Aprendiendo a Vivir, sí, fue una serie icónica ya por los años 90. Me parece interesante que te guste, una serie retro, ¿verdad? Una serie de ese tipo, pero efectivamente fue una serie que tuvo mucha profundidad en temas que para ese momento y aún hoy día siguen siendo tabú, porque ahora podemos hablar con mayor libertad del racismo, pero sigue siendo un tema de contenido político delicado, por decirlo de alguna manera. Muy bueno tu discurso, la coherencia que llevaste, la fundamentación, me gustó la fundamentación que hiciste de los dos personajes a los que te referiste y de la fundamentación del por qué te gusta la serie. Lo ubicaste dentro del contexto tuyo como recién salida de la adolescencia y los temas que son importantes y que son relevantes de comentar en este contexto. Muy bien. La única muletilla que logré identificar fue que la repetiste un poquito ahí, pero pues poco a poco vamos nosotros identificando y vamos mejorando. Antes de que se nos corte esta primera, que por supuesto nos volvemos a conectar inmediatamente, tenemos 3 minutos. No sé si Juan Manuel quieres aprovechar estos 3 minutos o prefieres que nos reconectemos y al inicio sigues. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok, la serie que a mí me gusta se llama La Ley de los Audaces, o Suits en inglés. Es una serie pues, de abogados que recientemente la vi, porque realmente tengo bastantes series que podría comentarles, pero es de las últimas que vi, principales, que es Mike Ross y Harvey Specter. Realmente me presenta unas perspectivas pues, de lo que es la abogacía, lo que son los grandes bufetes en los Estados Unidos, que realmente me ha ayudado Yes. pues, en la parte de la carrera, porque se ve varias técnicas igualmente de realidad, porque realmente es algo que a mí se me dificulta bastante en los temas de jurídicos. Y en la parte penal, la parte laboral, también se ve la parte de la corrupción, se ve también lo que varias maneras o formas de realmente lo que lleva la abogacía, de ver estos personajes, cómo se desarrollan en la serie, cómo realmente se ve también la parte de drogas, cómo se ve, cómo resuelven estos casos, cómo lo llevan a un fin. Pues realmente eso es el resumen pues, que podría dar. Muy bien, es una excelente serie. Yo me vi las 7 temporadas, buenísimo. Y es importante, bueno, cualquiera diría en qué me puede ayudar una serie de televisión, por ejemplo, pero realmente nosotros podemos hacer, cuando queremos aprender, aprendemos de todo. Mi abuela tenía esa frase: si usted quiere aprender, mi muchachita, hasta del periódico va a aprender. Y es cierto. En esta serie, por ejemplo, nosotros podemos hacer un análisis comparativo de las diferencias de derecho que nosotros tenemos. El derecho anglosajón, basado en jurisprudencia, el derecho civil que manejamos nosotros, basado en el derecho positivo, en la norma, en el código. Nosotros tenemos una ley para todo. Hasta para estornudar tenemos una ley. Y entonces ahí andamos jalando códigos, jalando maletas y todo. El derecho anglosajón se basa primero mucho en la jurisprudencia y segundo en la composición. Es decir, para un abogado estadounidense está plenamente capacitado en lo que es la negociación.
porque la frase de que vale más un mal acuerdo que un buen pleito proviene precisamente de lo que es el manejo de la